Buenas noches. Hola Maite. Buenas noches, buenas noches. Uy, bien. Hola Silvia. Hola Ana María Reyes. Bueno, ahí estuve escuchando a Luis Rodrigo hace un ratito, así que estuve viendo que había muchas personas ahí en el Facebook del CEPRAN acompañándonos esta noche tan linda, tan fresca. Hola Nora, hola Beatriz, hola Elsa, uy, cuántos saludos, Susana, buenas noches, la China, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bastante bien, digamos. Después entramos en detalles. Ay, bueno, Anabel, lindo, Olga, buenas noches. Esto es lo más parecido a ser un locutor de radio o de trabajar en una radio que he estado en la vida, así que es como bastante divertido. Bueno, muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todas. Creo que son amplia audiencia femenina. No veo ningún muchacho. Si está el Rodrigo por ahí, hola Rodri. Bueno, estimada gente, la verdad que la invitación para charlar en esta semana, en esto de el Día de los Muertos y lo que ha sido como uno de los ejes de convocatoria, a mí me parece muy linda. A mí me parece muy linda, a mí me parece muy lindo que desde el CEPRAN podamos inventar estos espacios que son tan necesarios, que es el de la circulación de la palabra sobre algunos de esos temas sobre los que en general muchas veces se dice que no hay que hablar. De eso no se habla, como quien dice, y por ahí de repente uno viene de épocas históricas en donde algunas temáticas han sido como muy silenciadas, como la sexualidad y la muerte, que son como dos grandes temas que cuando son silenciados, lamentablemente, de repente uno empieza como a hacer una construcción, fantasiosa, que a veces es más tremenda que la realidad de esos aspectos que la condición humana enfrenta. Así que bueno, la invitación a armar este espacio de charla. Uy, bueno, hola gente, cuántas personas queridas que van saludando. Hola, hola, hola a todos. La invitación como a pensar estos temas para mí siempre es, bueno, como que lleva a buscar esas cosas que uno ha leído, a reflexionar sobre las cosas que uno ha vivido, y en particular cuando se trata de duelos, también a reflexionar sobre las propias pérdidas que uno ha transitado. Yo estoy en un año de procesos de transitar por un duelo. Este año falleció mi papá hace relativamente poco. Así que si en algún momento, hablando de estos temas, uno se emociona, entenderán el por qué. No es sencillo justamente pensar en estas temáticas en estas épocas. Y además es una época en donde la idea de la muerte, en donde las noticias que nos llegan, en donde las cuestiones de la pandemia, bueno, todo creo que colabora y mucho a que ciertos temores evidentemente emerjan, y de repente está bueno que nosotros podamos hablar de algunas cosas. Y cuando me dijeron de participar en esta charla, yo inmediatamente dije, bueno, y les voy a contar a todos de un texto que hemos trabajado en alguno de los grupos de CEPRAM, específicamente hace 2 años en el curso de Psicología a través del arte y el humor. Es un texto que trabajamos, es un texto de una autora española que a mí me gusta muy mucho cómo escribe, que se llama Rosa Montero, la escritora española. Tiene libros muy bonitos para mi gusto. También es periodista, ha estudiado psicología de joven. Rosa Montero tiene muchos ensayos periodísticos muy bonitos.
Y este libro en particular se llama La ridícula idea de no volver a verte. La ridícula idea de no volver a verte. Este es un libro que nace específicamente a partir de una experiencia singular en ella, que fue la pérdida de su marido. La pérdida, no sé si estaba casada, la pérdida, puede ser que estuviera flojita de papeles, la pérdida de su compañero amoroso, de su compañero de muchos años de vida, de su amor más intenso claramente, que la llevó por supuesto a un proceso de duelo y un momento de mucho dolor, y como suele acontecer después que se produce algún tipo de pérdida de un vínculo muy significativo, un proceso en donde nosotros nos inhibimos, en donde nosotros un poquito como que nos encerramos más sobre nosotros mismos, un movimiento en donde de repente perdemos un poco el gusto por el mundo exterior, porque en algún punto nuestro yo necesita concentrar sus fuerzas justamente en ciertas tareas o en ciertos trabajos internos, trabajos psíquicos ligados a poder hacer ciertas cuestiones que son del orden de la adaptación a esta nueva realidad tan trastocada a partir de una pérdida. Uy, parece que se ha cortado el video. Acá me dice como que estoy todavía. ¿Sí? ¿Se volvió a escuchar? Puede ser que se haya cortado en algún minuto. Ay, qué macana. Uy, uy, uy. ¿Se estará escuchando ahora? ¿O se cortó completamente? Ay, bueno, parece que algunos ya están escuchando de nuevo. Ay, bueno, no sé en qué momento se habrá cortado de lo que venía charlando. Bueno, parece que ya se volvió a escuchar. Parece. Bueno, estas son un poco las malas experiencias que a veces nos da el internet. En mi caso en particular he tenido muchas dificultades con internet. Bueno, yo lo que venía diciendo, no sé en qué momento se cortó, pero sobre este libro de Rosa Montero, lo que decía es que Rosa Montero pierde a su pareja de muchos años, y después de perder entonces a esa pareja de muchos años, bueno, se produce un movimiento que es el esperable que se produzca en el momento del duelo, que es movimiento de retracción, movimiento de inhibición y movimiento en algún punto donde se pierde, como quien dice, el gusto por la realidad externa. Y sin embargo, también en ese movimiento como interno, ahora de búsqueda de un trabajo psíquico interno, empiezan a producirse también muchas veces reacomodos, reorganizaciones, emergencias de novedades, de cosas como bastante creativas que puedan ir ocurriendo, siempre y cuando estemos hablando de lo que Freud diría que es un duelo normal, es decir, eso que no consideramos que sea ni una locura ni que necesitemos ir a un terapeuta. Es decir, Freud con claridad decía, nunca a ningún ser humano se le ocurriría pensar que por un duelo uno va a ir a un terapeuta, porque en definitiva duelos es lo que atravesamos todo y es un dolor que es natural y es esperable y es algo que vamos a transitar y es parte, como quien dice, de los sufrimientos que trae la vida. Amar y al mismo tiempo perder a veces a los objetos que nosotros amamos. Entonces yo decía que lo que a Rosa Montero la motiva en algún punto a hacer una exploración que tenía mucho que ver con su propio duelo, pero que también en algún punto ya empieza a ser un acto creativo, fue que llegan a sus manos unas cartas que Madame Curie, que Marie Curie, escribió al momento ella de atravesar su propio proceso de duelo por la muerte de Pierre Curie. Es una historia un poco trágica porque Marie Curie pierde a su marido de una manera
absolutamente accidental, siendo muy jóvenes, en algún punto ambos, siendo jóvenes, Pierre Curie sale de la casa hacia el trabajo y al rato le avisan que ha habido un accidente, se cayó en la calle, pasó uno de los carruajes de la época tirados por caballos, los caballos lograron esquivarlo a Pierre y una de las ruedas aplastó en la cabeza y la muerte fue absolutamente instantánea. Así que una muerte realmente trágica. Marie Curie, joven, con 2 hijas, una de meses, yo creo que tenía 1 año y un poco, y la otra de 6, 7 años, es decir, con dos niñas pequeñas. Bueno, realmente algo que la trastoca mucho. Entonces un poco este es como lo que nos ayuda como a contextualizar cuándo Rosa Montero y qué moviliza a Rosa Montero a esta creación de un libro. Y les voy a leer específicamente el relato que se llama La ridícula idea de no volver a verte, ¿sí? Si bien es el nombre del libro, es también uno de los capítulos que a mí me parece que es muy, muy, muy bello en cómo está escrito y cómo nos va a ayudar a comprender cosas que se juegan en un proceso de duelo. Dice: el verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estoy leyendo pero me cuesta cada vez más, necesito anteojos urgentes, no se alcanza a ver el libro pero acá lo tengo. El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que está empezando a doler menos. Eso significa que no es tan importante, porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Es probable que reconozcas lo que digo. Quizás lo hayas experimentado, porque el sufrimiento es algo muy común en todas las vidas, igual que la alegría. Hablo de ese dolor que es tan grande que ni siquiera parece que te nace de dentro, sino que es como si hubiera sido sepultada por un alud. Y así estás, tan enterrada bajo esas pedregosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. Estás segura de que nadie va a oírte. Ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, en esto es muy parecido a la locura. En mi adolescencia y en mi primera juventud padecí varias crisis de angustia. Eran ataques de pánico repentino, mareos, sensación aguda de pérdida de la realidad, terror a estar enloqueciendo. Estudié psicología en la Universidad Complutense, abandoné en 4º año, justamente por eso, porque pensaba que estaba loca. En realidad, creo que esta es la razón por la que hacen psicología o psiquiatría el 99% de los profesionales del ramo. Creo que puede ser. Y el 1% restante es que son hijos de psicólogos o de psiquiatras y esos están aún peor. Y que conste que no me parece mal que sea así. Acercarse al ejercicio terapéutico, habiendo conocido lo que es el desequilibrio mental, puede proporcionarte más entendimiento, más empatía. A mí esas crisis angustiosas me agrandaron el conocimiento del mundo. Hoy me alegro de haberlas tenido. Así supe lo que era el dolor psíquico, que es devastador pero inefable. Porque la característica esencial de lo que llamamos locura es la soledad, pero una soledad monumental. Una soledad tan grande que no cabe dentro de la palabra soledad. Y que uno no puede ni llegar a imaginar si no ha estado ahí. Es sentir que te has desconectado del mundo, que no te van a poder entender, que no tienes palabras para expresarte. Es como hablar
un lenguaje que nadie más conoce. Es ser un astronauta flotando a la deriva en la vastedad negra y vacía del espacio exterior. De ese tamaño de soledad estoy hablando. Y resulta que en el verdadero dolor, en el dolor alud, sucede algo semejante. Aunque la sensación de desconexión no sea tan extrema, tampoco puedes compartir ni explicar tu sufrimiento. Ya lo dice la sabiduría popular. Fulanito se volvió loco de dolor. La pena aguda es una enajenación. Te callas y te encierras. Y eso es lo que hizo Marie Curie cuando le trajeron el cadáver de Pierre. Encerrarse en el mutismo, en el silencio, en una aparente pétrea frialdad. Llevaban 11 años casados y tenían 2 hijas, la menor de 14 meses. Pierre había salido esa mañana como siempre, camino del trabajo, tuvo una comida con colegas y al volver al laboratorio resbaló y cayó delante de un pesado carro de transporte de mercancías. Los caballos lo sortearon, pero una rueda trasera le reventó el cráneo y falleció en el acto. Entro en el salón, estas son palabras de Marie Curie. Entro en el salón y me dicen, ha muerto. ¿Acaso puede una comprender tales palabras? Pierre ha muerto. Él, a quien sin embargo había visto marcharse por la mañana. Él, a quien esperaba estrechar entre mis brazos esa tarde. Ya solo lo volveré a ver muerto y se acabó, para siempre. Siempre, nunca. Son palabras absolutas, que no podemos comprender siendo como somos, pequeñas criaturas atrapadas en nuestro pequeño tiempo. ¿No jugaste en la niñez a intentar imaginar la eternidad? La infinitud desplegándose delante de ti como una cinta azul, mareante e interminable. Eso es lo primero que te golpea en un duelo. La incapacidad de pensarlo y de admitirlo. Simplemente la idea no te cabe en la cabeza. Pero ¿cómo es posible que no esté? Esa persona que tanto espacio ocupaba en el mundo, ¿dónde se ha metido? El cerebro no puede comprender que haya desaparecido para siempre. ¿Y qué demonios es siempre? Es un concepto inhumano. Quiero decir que está fuera de nuestra posibilidad de entendimiento. ¿Pero cómo? No voy a verlo más. Ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. Es una realidad inconcebible que la mente rechaza. No verlo nunca más. Es un mal chiste. Es una idea ridícula. Y esto escribe Marie Curie. A veces tengo la idea ridícula de que todo esto es una ilusión y que vas a volver. No tuve ayer al oír, no tuve ayer al oír cerrar la puerta la idea absurda de que eras tú. Esto es tan característico del proceso de duelo en el primer instante, es lo que se llama el proceso de la negación, que es la defensa psíquica más intensa que tenemos los seres humanos, la defensa psíquica que hace nuestro aparato psíquico para poder empezar a amortiguar un poco lo que es una realidad que nos destroza, como quien dice. Entonces, el primer movimiento psíquico que realizamos inconscientemente, porque las defensas psíquicas son defensas inconscientes, es un proceso de negación. Entonces no es nada raro esto que ella va mencionando, un ruido y la idea de que estás, y hasta con mayor intensidad pueden haber otro tipo como de comportamientos ligados a hacer como que las cosas han continuado sin ningún cambio. A veces las personas se asustan, los que ven a las personas que están en ese primer momento de duelo y les cuesta un poquito entenderlo. Pero son pasos o son
procesos son parte de algo absolutamente esperable que pueda acontecer. Yendo a algo como un poquito más personal, en este que es mi proceso de duelo que yo estoy viviendo, hace unas semanas atrás me desperté con ganas de ir a visitar a mi padre y con la sensación de que podía hacerlo realmente. Fue una sensación muy extraña, que por supuesto la pude compartir con las personas que quiero, pero fue como muy intensa, fue como muy vívida. Entonces, algo de esto tiene que ver con estas defensas que nosotros llamamos las de la negación. Primer movimiento es de tal shock que las defensas psíquicas nos tienen que hacer un efecto como de amortiguación para ir adaptándonos a la realidad de una manera que es muy paulatina. En ese punto es que decimos que estamos rayando la locura, en el sentido de que nos estamos como desapegando de la realidad tal cual es. Pero nosotros lo que tendríamos que entender es que en un proceso de duelo hay justamente un interjuego entre la realidad fáctica y nuestra realidad psíquica. Y nosotros a nuestra realidad psíquica la vamos a ir ordenando a otro ritmo, al ritmo que podamos. Ahora sigue Rosa Montero y ahora lo vincula a su propio duelo. Dice, después de la muerte de Pablo, yo también me descubrí durante semanas pensando, a ver si se deja ya de hacer el tonto y regresa de una buena vez, como si su ausencia fuera una broma, que estuviera gastando para fastidiarme, como a veces hacía. Entiéndeme, no era un pensamiento verdadero y del todo asumido, sino una de esas ideas a medio camino que cabrillean en bordes de la conciencia, como peces nerviosos y resbaladizos. Del mismo modo, de todos, es sabido que muchas personas creen ver por la calle al ser querido y que lo acaban de perder. Lo cuenta muy bien Úrsula Le Guin en un desnudo poema titulado En la calle Cicuta. ¿Se escucha bien? Yo tengo miedo de... Bueno, sigo. Dice Úrsula Le Guin, veo una espalda ancha y una cabeza plateada y pienso John, y pienso, ha muerto. He tenido la inmensa suerte y el privilegio de desarrollar cierta amistad con Úrsula Le Guin, que es uno de los escritores cuyo magisterio sobre mi obra reconozco de manera consciente. El otro es Nabokov. Cuando le escribí hace unos meses contando que quería hacer un libro sobre Madame Curie, me contestó. Leí una biografía de Marie Curie cuando tenía 15 o 16 años, incluía bastantes citas de su diario, y me dejó impresionada, admirada y aterrada. Quizás me esté traicionando la memoria, pero lo que recuerdo es que después de que Pierre muriera en la calle, ella guardó un pañuelo con el que habían tratado de limpiarle la cara. Parte de su sangre y de sus sesos se habían quedado en el tejido y ella se lo guardó, escondiéndolo de todo el mundo hasta que tuvo que quemarlo. Esa imagen me ha perseguido angustiosamente todos esos años. Cáspita, me dije, ese detalle no lo he visto en ninguna de las biografías que he utilizado. Teniendo en cuenta la edad de Úrsula, que nació en 1929, pensé que tal vez se trataba del libro que la segunda hija de Marie Curie, Eve, escribió sobre su madre en 1937. En el momento en que recibí el mail de Le Guin, aún no había leído esa obra, que está descatalogada y que tuve que rastrear por medio mundo hasta conseguir un ejemplar de segunda mano en inglés, de modo que las palabras de Úrsula me hicieron repasar con atención el breve diario de Curie y descubrí un párrafo que a la luz de esta siniestra explicación tenía un sentido muy revelador. Con mi hermana quemamos la ropa del día de la desgracia. En un fuego enorme arrojo los jirones de tela recortados con los grumos de sangre y los restos de sesos. Horror y desdicha. Beso lo que queda de ti a pesar de todo. En mi primera lectura asumí que había quemado el traje poco después del accidente y lo tomé lo de el beso lo que queda de ti como una metáfora. Pero ahora me temía lo peor.
Esperé con impaciencia la llegada del libro de Eve y en efecto me encontré con una escena brutal. Casi 2 meses después de la muerte de Pierre, el día antes de que la hermana de Mary, Bronia, regresara de Polonia, Madame Curie le pidió que la acompañara a su dormitorio. Y tras cerrar cuidadosamente la puerta, sacó del armario un gran bulto envuelto en papel impermeable. Era el gurruño de las ropas de Pierre, con coágulos de sangre y grumos del cerebro pegoteados. Había guardado secretamente esa porquería junto a ella. «Tienes que ayudarme a hacer esto», le imploró a su hermana Bronia. Y comenzó a cortar el tejido con unas tijeras y a arrojar los pedazos al fuego. Pero cuando llegó a los restos de sustancia orgánica no pudo seguir. Se puso a besarlos y acariciarlos ante el horror de la hermana, que le arrancó las ropas de las manos y acabó con la lúgubre tarea. No me extraña que la imagen de la que se le quedara grabada a Úrsula niña. Ya digo que el sufrimiento agudo es como un rapto de locura. Por fuera, Mary sorprendió por su contención emocional. Esa helada, calmada, enlutada mujer, la autómata en la que se había convertido Mary, dice su hija Eve, pero por dentro ardía la demencia pura de la pena y el dolor. Yo nunca llegué a eso, al contrario, quise portarme bien en mi duelo, entre comillas, y agarré el hacha. Me deshice inmediatamente de toda su ropa, guardé bajo llave sus pertenencias, mandé tapizar su sillón preferido, aquel en el que siempre se sentaba. Me pasé de tajante. Cuando llegó el tapicero para llevarse el sillón, me senté en él desesperada. Quería disfrutar del sudor adherido a la tela, de la angustia, de la antigua huella de su cuerpo. Me arrepentí de haber llamado al operario, pero no tuve el coraje o la convicción suficiente para decirle que ya no quería hacerlo, y se llevó el sillón. Aquí lo tengo ahora recubierto de un alegre y banal tejido a rayas, y jamás he vuelto a usarlo. Portarse bien en el duelo, hacer lo que se debe. Vivimos tan enajenados de la muerte que no sabemos cómo actuar. Tenemos un lío enorme en la cabeza. A mí me sucedió que tomé mi duelo como una enfermedad de la que había que curarse cuanto antes. Creo que es un error bastante común, porque en nuestra sociedad la muerte es vista como una anomalía y el duelo como una patología. Hablamos constantemente de muertes evitables, como si la muerte pudiera prevenirse en vez de posponerse, dice la autora Iona Heff en un libro Ayudar a morir. Y Thomas Lynch, ese curioso escritor norteamericano que lleva 30 años siendo director de una funeraria, explica en un libro que se llama El enterrador: siempre estamos muriendo de fallas, anomalías, insuficiencias, disfunciones, paros cardíacos, accidentes, son crónicos o agudos. El lenguaje de los certificados de defunción, el de Milo dice fallo cardiopulmonar, es como el lenguaje de la debilidad. De la misma manera se dirá que la señora Hornsby en su pena está derrumbada, destrozada o hecha pedazos, como si hubiera algo estructuralmente incorrecto en ella. Es como si la muerte y el dolor no formaran parte del orden de las cosas. Como si el fallo de Milo y el llanto de su viuda fueran o debieran ser fuentes de vergüenza. Y en efecto, yo no quería sentirme avergonzada por mi dolor. Soy de ese tipo de personas que siempre intentan hacer lo que se debe. Por eso saqué tantas matrículas de honor en el instituto, así que procuré plegarme a lo que creía que la sociedad esperaba de mí tras la muerte de Pablo. En los primeros días la gente te dice, llora, llora, es muy bueno.
Y es como si te dijeran, ese absceso hay que rajarlo y apretarlo para que salga el pus. Y precisamente, en los primeros momentos, es cuando menos ganas tienes de llorar. Porque estás en el shock, extenuada y fuera del mundo. Pero después, enseguida, muy pronto, justo cuando tú estás empezando a encontrar el caudal aparentemente inagotable de tu llanto, el entorno se pone a reclamarte un esfuerzo de vitalidad y de optimismo, de esperanza hacia el futuro, de recuperación de tu pena. Porque se dice precisamente así, fulano aún no se ha recuperado de la muerte de Mengana. Como si se tratara de una hepatitis. Pero no te recuperas nunca. Ese es el error. Uno no se recupera. Uno se reinventa. No es mi intención criticar a nadie al contar esto. Yo también he actuado así antes de saber. Yo también dije llora, llora. Y 3 meses después yo decía, venga, ya está, levanta la cabeza, anímate. Con la mejor de las intenciones y el peor de los resultados seguramente. Con esto no quiero decir que los deudos tengan que pasarse 2 años vestidos de lutos, encerrados en sus casas y sollozando de la mañana a la noche, como antaño se hacía. Oh, no. El duelo y la vida no tienen nada que ver con eso. De hecho, la vida es tan tenaz, tan bella, tan poderosa, que incluso desde los primeros momentos de la pena te permite gozar de instantes de alegría. El deleite de una tarde hermosa, una risa, una música, la complicidad con un amigo. Se abre paso la vida con la misma terquedad con la que una plantita minúscula es capaz de rajar el suelo de hormigón para sacar la cabeza. Pero al mismo tiempo, la pena también sigue su curso. Y eso es lo que nuestra sociedad no maneja bien. Enseguida escondemos o prohibimos tácitamente el sufrimiento. Escribe Marie Curie el 11 de mayo de 1906. Pierre mío, me levanto después de haber dormido bien, relativamente tranquila, apenas hace un cuarto de hora de todo eso. Y fíjate, otra vez tengo ganas de aullar como un animal salvaje. Esas cosas decía Marie Curie en su diario. El escalofrío de la impudicia. Probablemente Marie Curie se salvó de la aniquilación gracias a redactar esas páginas, que son de una sinceridad, de un desgarro y de una desnudez impactantes. Es un diario íntimo, no estaba pensado para ser publicado, pero por otra parte no lo destruyó, lo conservó. Claro que era una carta personal dirigida a Pierre, un último nexo de palabras, una especie de postrer cordón umbilical con su muerto. No me extraña que Marie Curie fuera incapaz de desprenderse de estas anotaciones desconsoladas. Confieso que durante muchos años consideré que era una indecencia hacer un uso artístico del propio dolor. Deploré que Eric Clapton compusiera la canción Lágrimas en el cielo, la canción dedicada a su hijo Connor, fallecido a los 4 años de edad al caer de un piso 53 en Nueva York. Y me incomodó que Isabel Allende publicara su libro Paula, la novela autobiográfica sobre la muerte de su hija. Para mí, era como si estuvieran de algún modo traficando con esos dolores que hubieran debido ser tan puros. Pero luego, con el tiempo, he ido cambiando de opinión. De hecho, he llegado a la conclusión de que en realidad es algo que hacemos todos. Aunque en mis novelas yo huya con especial ahínco de lo autobiográfico,
simbólicamente siempre me estoy lamiendo mis más profundas heridas. En el origen de la creatividad está el sufrimiento propio y el sufrimiento ajeno. El verdadero dolor es inefable, nos deja sordos y mudos. Está más allá de toda descripción y todo consuelo. El verdadero dolor es una ballena demasiado grande para ser arponeada. Y sin embargo, y a pesar de ello, los escritores nos empeñamos en poner palabras en la nada. Arrojamos palabras, como quien arroja piedrecitas a un pozo radioactivo hasta cegarlo. Yo ahora sé que escribo para intentar otorgarle al mal y el dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Clapton y Allende utilizaron el único recurso que conocían para poder sobrellevar lo sucedido. El arte es una herida hecha luz, decía George Braque. Necesitamos esa luz. No solo los que escribimos o pintamos o componemos música, sino también los que leemos y vemos cuadros y escuchamos un concierto. Todos necesitamos la belleza para que la vida nos sea soportable. Lo expresó muy bien Fernando Pessoa. La literatura, como el arte en general, es la demostración de que la vida no basta. No basta. Por eso estoy redactando este libro y por eso lo estás leyendo. Es un libro precioso. Y retomo algunas ideitas que me parecen extraordinarias. La presencia del otro se transforma y la muerte del otro a su vez nos transforma. Me parece exquisita la frase en la que ella llega a esa síntesis nunca mejor dicha, que es: un duelo no se supera. Porque por ahí se habla muchas veces y se habla de los duelos y se habla de fases y etapas y no sé qué, y que al principio y que la segunda etapa, y parecieran ser que nos dan un recetario de cómo cada uno debiera de vivir un duelo. Y es una tontera, no existen semejantes recetarios. Creo que por supuesto hay algunos patrones que son más o menos ordenadores o que nos hacen más comprensibles los procesos, pero creo que sería un gravísimo error no poder pensar que cada uno efectivamente hace como un proceso singularísimo de lo que es la pérdida de los objetos que nosotros amamos. Y la frase que para mí mejor sintetiza esa claridad que ella tiene es: uno no supera un duelo, uno se reinventa. Uno nunca va a volver a ser el mismo cuando ha perdido a una persona que ha sido significativa para la propia existencia. ¿Por qué? Porque esas pérdidas van a tener la fuerza que es la fuerza de lo biográfico. Nosotros también somos lo que somos por los vínculos amorosos que establecemos y por las pérdidas de esos objetos de amor que a nosotros nos han constituido. Entonces las pérdidas de los objetos de amor van a llevar a una reconfiguración de un yo que duele, de un yo que se conecta con el dolor tremendamente, porque está todo el tiempo tensionado entre cierta lucidez que mantenemos y que nos posibilita percibir el cambio y la realidad que acontece efectivamente, pero por otro lado una permanencia en términos emocionales de una adhesión a la imagen de la persona que nosotros hemos amado, adhesión a una imagen que la necesitamos profundamente, porque en algún punto es lo que posibilita mantener nuestro equilibrio psíquico. El proceso de negación en primer momento y después de paulatino enojo y después de paulatino depresión, dolor, tristeza, para llegar finalmente como a la aceptación, que es como quien dice el momento en donde un duelo empezaría a dejar de experimentarse de esa manera lacerante que menciona Rosa Montero. Es decir, el duelo, la palabra duelo significa dolor,
y duelo también significa combate, como cuando uno se enfrenta a duelo. Entonces, están esas dos concepciones. Entonces, hay un dolor que en principio, cuando solamente es un dolor que se siente, que no se puede narrar, que no hay palabras que lo puedan contener, estamos, como quien dice, en un momento que es trastocante y al mismo tiempo es como la barrera última como para no caer directamente en la locura. Es decir, es también el dolor una expresión que nos está preservando de la locura más absoluta. Pero está en el límite, está en el límite. El proceso posterior de poder empezar a recuperar y a apropiarnos de todas esas cosas vividas con el objeto que nosotros hemos perdido, nos va a posibilitar esa cuestión como de reconfiguración. Nosotros en algún punto lo que hacemos es que toda nuestra energía se va a catequizar, como quien dice, en términos medio técnicos del psicoanálisis, pero la imagen del objeto que hemos perdido. Es decir, toda nuestra energía psíquica en algún punto se pone justamente en la imagen del objeto que ahora en la realidad no existe. Por eso el momento de duelo tiene como esa paradoja. Nacio dice de una cosa, lo dice como muy lindo, dice, es la paradoja en el duelo de que amamos más que nunca al objeto que ahora no existe, que no existe en la realidad fáctica. Existe con una intensidad extraordinaria en nuestra realidad psíquica, que lo requiere además para lograr mantener una cuestión de mucho equilibrio. Cuando yo leo lo de Rosa Montero también me recuerda en algunas partecitas un texto, hay un texto muy de un investigador francés llamado Philippe Ariès, que trabaja mucho la idea de cómo las sociedades toleran más, toleran menos las muertes. Esto de la costumbre mexicana de celebrar el Día de los Muertos, los altarcitos, las comidas, las fotos, los recuerdos, a mí me parecen la verdad que costumbres hermosas, porque hablan de culturas en donde no se silencia tanto y la muerte no se termina transformando en algo tan innombrable. Este investigador francés, Philippe Ariès, dice que lamentablemente nuestra cultura occidental moderna se ha llevado mal con la muerte, y todo el proceso también como de medicalización, digamos, ha llevado también a que muchas veces las muertes se transformen en algo que han dejado de pasar en la vida ordinaria de las personas. Es decir, él dice, antes las personas nacían y morían en sus casas, en sus hogares. Las personas armaban los ataúdes de sus difuntos, las personas enterraban a sus muertos. Entonces la vida y la muerte eran parte de la vida en un término mucho más amplio. Entonces la sociedad occidental en algún punto tiene una enorme dificultad con la idea de la muerte, con acercarse a la muerte, con prácticas que incluso muchas veces están llevando a que de repente se produzcan muertes muy en soledad en las situaciones de las terapias intensivas. Es decir, van a como aconteciendo cosas muy difíciles, digamos, por supuesto, de manejar y de decidir, porque tampoco es tan sencillo. Uno no muere como en las películas, o uno no muere como querría. Es decir, la vida siempre es más creativa que lo que uno pueda llegar a proyectar, pero en líneas generales yo concuerdo con las ideas de Philippe Ariès de que a la cultura occidental nos cuesta un montón tramitar esta idea, y creo que en algún punto Rosa Montero también lo explicita cuando dice, uno escucha y pareciera ser que las muertes siempre son insuficiencias, son no sé qué, eso no se va a decir, como que nos cuesta ubicarlas dentro de lo que bien dice, el orden de las cosas. Y me parece exquisita Rosa Montero como en ese orden de las cosas y en dirección a tratar siempre de desculpabilizar, que es una de las emociones que vamos a ver que inevitablemente también afloran en los procesos de duelo. Uy, como no dije
tal otra cosa, uy, cómo no le enuncié tal o cual expresión, uy, cómo no realicé tal o cual acción. Bueno, en dirección a desculpabilizar siempre, digo, Rosa Montero tiene esa exquisita posibilidad de ir percibiendo esa cuestión como contradictoria, que aún en los momentos de mayor sufrimiento, ya también algunos aspectos vitales puede ser que empiecen a empujar en la dirección también de lo bello y lo bueno, como la plantita que emerge en el hormigón, como quien dice. Es decir, aún en los momentos de duelo, sin culpas, uno también tiene que posibilitarse el volver a conectarse con esos sentimientos tan humanos y tan comunes, como ella dice, es el sufrimiento, pero también lo es la alegría. También lo es la alegría. Porque una de las cosas complejas a veces es que si uno se queda como muy apegado al deber ser, nos pasa como yo escuchaba a Rodrigo hace un rato cuando decía que el hijo de Paul Auster se asombraba de no llorar por la muerte de su padre. Entonces digo, bueno, cuando uno de repente está como muy condicionado por un contexto que determinaría que uno tiene que sentir determinadas cosas o tiene que padecer determinadas quizás son exigencias sonzas y que no hacen a realmente comprender ese como componente muy subjetivo que se pone en juego en dice que se quedaron sin audio y que se detuvo la imagen. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Yo escucho y veo perfecto. Ah, bueno, debe ser entonces Beatriz Rapela, se te cortó tu internet, no el mío esta vez. Bueno, entonces yo decía eso, de no caer en el error como de sumar presión al cómo debiera de tramitarse este tipo de procesos. No hay recetas, son procesos singulares. Y creo que lo más interesante que podemos hacer, por supuesto, cuando nos acompañamos a unos a otros en estos procesos, es justamente el poder saber acompasar ese tiempo singular que cada cual requiere también para estos procesos. Y en todo caso, lo que sí creo es también un poco que Rosa Montero lo enuncia, el poder que tiene la palabra. El poder que tiene la palabra. Es decir, la palabra como el modo humano para que nosotros podamos empezar a transformar el dolor visceral que se siente en el momento de una pérdida significativa hacia lo que un autor diría que se va a transformar como en un dolor simbolizado, metaforizado, transformado, narrado. Desde el momento que, como dice Rosa Montero, uno puede empezar a encontrar alguna palabra para narrar el dolor, para expresar algo del orden de lo que se está sintiendo, pero que ya no sea solo sentimiento, sino que sea palabra, la palabra empieza a ser el indicio de que estamos encontrando un nuevo equilibrio psíquico. Es probablemente el indicio de que esa persona que ya no está, de que ese objeto que hemos perdido, empieza a estar cada vez más vivo en nosotros, como símbolo. El dolor deja de ser dolor, sensación solamente, para empezar a ser también ahora una presencia real. Yo creo que los mexicanos son unos maestros con esto de las celebraciones, porque nos animan justamente como a hábitos que en realidad a mí me parecen de lo más saludables del mundo, que es hablar con nuestras personas queridas que ya no están. Uno dice, oh, está loco. Sí, qué sé yo, es decir, poder hablar, uno no ha perdido completamente el enlace con esos objetos. Esos objetos no existen en una realidad física, pero existen en una realidad metafísica.
uno podría decir. Y no estoy hablando de creer en el más acá o en el más allá, que son los sistemas de creencias y que son absolutamente significativos y válidos para todos y cada uno de nosotros, los distintos sistemas de creencias que nosotros tengamos. Pero en términos psíquicos, en términos psicológicos, lo que uno podría sí estar muy seguro es que nosotros tenemos muy vivos dentro nuestro a aquellos objetos que nosotros hemos perdido. Yo siempre hablo de mi abuela materna. Mi abuela materna, la verdad es que si hay algo que a mí me encantaba hacer cuando era chico, era acompañarlo al cementerio. Nosotros vivíamos a 3 cuadras del cementerio de San Jerónimo y había un panteón familiar y para mí era una aventura. Los domingos a la mañana, de vez en cuando, mi abuela, ¿quién quiere ir? Y yo siempre encantado. Los cementerios eran una cosa que me fascinaban. Las casitas, porque imagínense que los mausoleos para mí eran como casitas. La muerte, cuando uno es un niño, todavía no tiene una conciencia muy clara de qué es lo que significa. Para mí, en esa etapa, ¿qué era? Pasear con una abuela, ver que ponía flores. Las flores me parecían de lo más divertidas. Y el olor era horrible, así que yo a mi abuela le decía, no, yo no entro, porque el olor es muy feo. Y no entendía. Sí me generaba un movimiento extraño, eso siempre lo recuerdo, que en ese mausoleo, en donde estaba toda la familia de mi abuela, había un cajoncito blanco, chiquito. Entonces ahí, eso fue como una de las cosas que a mí sí más recuerdo, como que me generaba un movimiento intenso en dirección a la muerte, porque era que había muerto un niño en la familia. ¿Y quién era ese niño? La verdad que nunca terminé de entender bien cuál era el parentesco que tenía ese niño con la familia, porque parece que era la familia de mi abuelo era tan grande que, no sé, personajes muy lejanos también. Pero en algún punto, ahora me río un poco de todas esas historias de mi abuela, pero creo que fue muy lindo lo que ella hacía. Es decir, lo puedo pensar en términos del significado que para ella tenía. Una vez al mes era visitar a quien había sido su esposo, era que me contara historias de ese abuelo al cual yo no conocí, y sin embargo tengo la sensación de que lo conozco mucho. Entonces digo, un poco creo que eso también es un poco la maravilla del amor. O sea, de que el amor, en definitiva, es algo que hace que haya algo del orden de la trascendencia, más allá de la realidad de la muerte, que todo lo aniquila en algún punto, y que sin embargo en los deudos pueden dejar cosas realmente muy potentes y muy significativas. Entonces yo digo, esa abuela que de niño yo acompañaba y entonces fue después en mi propia vida mi primer gran pérdida, ¿sí? Fue como, bueno, no sé si la primer gran pérdida, porque falleció antes un docente que había sido muy significativo para mí, pero como a los 20 años yo pierdo a mi abuela, siendo como la persona más cercana en términos vitales que... Entonces digo, esa muerte real fue también como otro momento de reinvención. Porque vuelvo con lo que dice Rosa Montero, uno a los duelos no los supera, uno se reinventa. Entonces, obviamente que fue algo muy doloroso, y al mismo tiempo muy reconfigurador de la mirada que uno empieza a tener de la vida. Casi que diría que es como entrar a un mundo más adulto, el empezar a comprender y a vivenciar experiencias concretas de pérdidas significativas. Procesos que llevan realmente, creo yo, a madurar, yo lo percibo que incluso fue como un momento de envalentonarte con la vida. Decir, pucha, uno tiene que ser valiente en el amor porque al final se va a terminar muriendo. Uno tiene que ser valiente en determinadas cuestiones porque la vida se va a acabar. Entonces, en algún punto, las muertes pueden llevar a procesos también de reconfiguración singular de la propia identidad. Y creo que en algún punto, digo, en eso también uno cuando se va apropiando
de lo mejor de esos objetos que ya no están, creo que tal vez mucho del amor a la vida que yo siento que tengo probablemente también tengan que ver con esta abuela que tanto amaba a la vida y en vida a los que estaban y también amaba a los que no estaban. Gran desafío. David Nacio decía, un duelo en algún punto empieza a finalizar cuando uno ya es capaz de poder seguir amando a los que están, es decir, a los que seguimos acá en este plano, comprendiendo que eso no significa que uno deje de amar a los que ya no están. Entonces el final de un duelo en algún punto tendría que ver con que uno logra en este plano, y en un plano que obviamente habla de un nuevo equilibrio psíquico, el de poder seguir enlazándose amorosamente con los que aquí están, entendiendo que no estamos haciendo ningún tipo de traición a los objetos que ya no están. Entonces es una reconfiguración de las energías psíquicas que ponemos en los distintos objetos. Estimada gente, se han hecho las 11:15 de la noche. La costumbre mexicana es muy linda, por supuesto que en esas revisitas que nosotros hacemos a las personas que ya no están, va a depender mucho del tiempo que haya pasado, de las emociones que hayamos vivido y de la capacidad que tengamos para ir procesando emocionalmente y de armar un relato que cierre en algún punto, no que lo clausure, pero que cierre en algún punto esa relación singular con el objeto que nosotros con el objeto de amor que nosotros hemos perdido, ¿sí? Es decir, cuando uno ya logra como un relato que sea ordenador de ese vínculo con la persona que ya no está, es como que en algún punto uno entra a una situación como de serenidad, ¿no? De serenidad con respecto a esos vínculos o a esas relaciones. Entonces, cuando a ese punto ya se ha llegado, probablemente después ya nos acontezca que revisitar a los que ya no están y que han sido queridos y amados, nos traiga más bien alegrías. Parece imposible entenderlo al principio de un proceso de duelo. Pero cuando la relación ha sido amorosa, cuando la relación ha tenido poca ambivalencia, cuando digo poca ambivalencia quiero decir que teníamos más amor que ganas de matarlos, pero las personas que queremos mucho son también a las que a veces tenemos ganas de matarlo, reconozcámoslo. Pero cuando ha habido más bien poca ambivalencia y ha predominado lo amoroso por sobre lo odioso, habitualmente va a pasar que con el tiempo recordaremos lo mejor. Nos demos siempre el tiempo necesario para ese proceso. Cada cual encuentra sus ritmos. Cada cual debe encontrar sus ritmos y respetarlos. La Moria Kazan se hizo famosa con una frase muy simple. Si querés llorar, llora. Y es muy simple. Pero también le podríamos ponerlo opuesta. Y si no lo necesitas, no lo hagas. Porque en algún punto implica que uno pueda ir encontrando y reconociendo en uno mismo qué es lo que uno va necesitando en ese tiempo tan singular que es el de la reinvención personal. Bueno, estimada gente, son muy lindas las cosas que han ido escribiendo. Gracias por todos los saludos. Los mexicanos experimentan menos tristeza y desesperación ante la muerte. Yo creo que la muerte tiene una dimensión intrapsíquica, personal, singular, cada uno la va a vivir a su modo, pero una cultura puede
colaborar un poco más o puede obturar la posibilidad de la expresión y la vivencia de nuestras emociones. Marie Curie lo sufrió mucho. Vivía en una época en donde las emociones tenían que ser fuertemente reprimidas. Entonces en algún punto sufrió mucho el probablemente no poder dar un poco más de cauce a algunas de las emociones que iba sintiendo. Por suerte las escribió. Necesito aullar, estoy loca de dolor. Bueno, por lo menos lo podía ir escribiendo. Tal vez le daba miedo pegar gritos y alaridos de dolor en su casa y que le internaran en un manicomio. Y es verdad. Al menos pude ir escribiendo algunas de las cosas y eso ya fue una muy creativa forma de ir procesándolo. Ana María López, creo que es necesario recuperar todo lo que pusimos en el vínculo con la persona que partió. Ayuda a poner blanco sobre negro, cerrar trayectos, poder reinventarse. Totalmente. Y uno lo hace. Es como un movimiento bastante esperable. Uno empieza como a retraer, recordar, entonces muchísimos recuerdos van a venir, porque va a ser la forma en donde precisamente nosotros nos vamos a ir quedando, incorporando lo que tiene que ver con la otra persona. Una anécdota de nuevo como personal, pero la última vez que fui a hacer las compras, cuando volví en el auto, elegí hacer un camino en el auto, que era cuando uno viene, bueno, yo hice la compra, agarré circunvalación, entonces viniendo para mi casa, vengo por la parte del cerro, tenía que atravesar todo el cerro, y cuando éramos chicos, mis padres ambos eran arquitectos. Entonces mi papá elegía muchas veces una ruta que era entrar como al barrio, en vez de ir por la Rafael Núñez, rápido, directo, era entrar por el barrio, entonces ir más despacio por calles de barrio, toda una serie de casas muy bonitas que hay en el Cerro de las Rosas y que él obviamente las apreciaba desde la perspectiva de un arquitecto, entonces para él era como un deguste muy singular o muy particular hacer esa trayectoria. Obviamente que nosotros, sus hijos pequeños, ¡ay, vayamos por la calle rápido! Queremos llegar a casa. Entonces los otros días, después que hice las compras en el súper, qué sé yo, digo, ¡ay, voy a hacer el camino que hace con mi viejo! Entonces digo, uno tiene una necesidad de volver a conectarse, aunque por ahí duele un poquito, y por ahí emociona otro poco, y por ahí no diga, nunca más voy a poder hacer este camino con él, nunca... Eso obviamente que da venir de la mano de un dolor, pero al mismo tiempo viene de la mano del placer de conocer más a la persona que has querido, viene con el placer de recordar cosas que eran lindas, viene otra comprensión distinta de la vida cuando uno era niño y cuando uno es grande, y de repente uno también ve con otros ojos una casa o una construcción, aunque uno no vaya a ser arquitecto, pero tal vez hay algo del orden de la apreciación de lo estético que quizás también empiece a cambiar en mí a partir de eso. Es a lo que yo digo cuando insisto que los procesos de duelo nos llevan a una reinvención de nosotros mismos, nos llevan realmente a una reconfiguración en donde probablemente haya cosas que cambien a partir de esto que se ha perdido. Bueno, muchas gracias por todos los saludos, muy lindas vuestras propias reflexiones a medida que la vida va pasando. Son cada vez más los procesos de pérdidas que uno va atravesando, así que charlar estos temas en el CEPRAM, charlar estos temas con las personas mayores, para mí siempre ha sido un enorme placer y experiencia de aprendizajes, experiencia de aprendizaje de muchas cosas. Yo por ahí estoy simplemente compartiendo, pero creo que el común de los alumnos del CEPRAM son personas muy sabedoras por sus propias experiencias vitales de lo transformador que son las experiencias de pérdida en las vidas, y al mismo tiempo preparatorias en algún punto
para que uno a la vida entonces le saque el jugo, la deguste con intensidad en el aquí y el ahora. El mayor de los presentes que nos deja muchas veces el ser consciente de la finitud y de lo efímero de la vida. Estimada gente, un beso muy grande, todo mi cariño, buenas noches EPRAM, que duerman muy bien y será hasta la próxima charla. Seguramente que nos volveremos a cruzar. Que anden muy bien. Hasta la próxima.